Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Como siempre, saludamos a nuestros queridos oyentes que nos sintonizan a través de la transmisión de Radio Anglicana, a través de las aplicaciones móviles, a través de la página web, y aquellos también que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión simultánea, tanto en nuestra web de radioanglicana.es como también en nuestra página de Facebook de Radio Anglicana. Sean todos bienvenidos. Tu palabra es la luz. También damos la bienvenida a nuestro querido hermano y compañero también en el ministerio, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, reverendo Noel, y como decimos siempre, muy buenas tardes a todos, buenas tardes al equipo que está ahí trabajando en Radio Anglicana, y buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuchen, a todos nuestros amigos radioyentes a lo largo de todo el mundo de habla española. Totalmente. Mi sendero. Y continuamos nosotros con las reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. En esta ocasión trataremos del capítulo 24 de San Lucas. Nuestro tema de hoy es la resurrección del Señor. También recordamos a nuestros oyentes que pueden compartir con nosotros sus aportes, sus dudas, sus comentarios, sus reacciones en el transcurso del programa. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 698-680696 para aquellos hermanos que están en el territorio nacional, y para aquellos que nos escuchan fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696. Pueden hacernos llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas y sus aportaciones, y de esa manera también enriquecemos el programa. Comenzamos pues poniéndonos en la presencia del Señor. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos un día más, Señor, de poder compartir mensajes de esperanza a través de este gran medio que es Radio Anglicana. Hoy, Señor, en este momento te agradecemos el poder compartir acerca de algo tan trascendental, algo tan importante para nuestra fe cristiana como es el hecho de la resurrección de nuestro Señor. Y Padre nuestro, también en esta tarde queremos recordar, como hacemos siempre, a todas las personas en el mundo que están sufriendo, que están pasando por problemas de diferentes índoles, o bien incluso enfermedades que son terminales. Y también, desgraciadamente, la desgracia, el azote de la guerra o de las catástrofes naturales. Te pedimos, Padre nuestro, que para todos ellos el mensaje de la resurrección del Señor, difundido en todas las lenguas que se hablan en este mundo, sea también para ellos un motivo de aliento y un motivo de esperanza. Agradecemos, Señor, que escuches nuestras oraciones y las de todo tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Como avisamos al principio del programa, nuestro tema es la resurrección del Señor. Texto de referencia, Lucas, en el capítulo 24 para nuestros queridos radioescuchas.
Juan Mari, comenzamos. ¿Cómo relata San Lucas la resurrección de nuestro Señor? Pues la pregunta es lógica, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de la resurrección del Señor, según el evangelista San Lucas, pues lo propio es preguntar cómo narra San Lucas el hecho de la resurrección, que como decíamos ahora en la oración, es el gran tema, ¿no? El gran punto de nuestra fe cristiana, ¿no? Nuestra fe se basa básicamente en los acontecimientos pascuales, pero de forma muy especial en la resurrección de Cristo. Bueno, pues en realidad San Lucas evangelista, lo mismo que el resto de los evangelistas, en realidad no relata la resurrección. Es muy curioso. En nuestras ediciones habituales de la Sagrada Escritura, cuando normalmente acudimos al último capítulo de los Evangelios, siempre aparece un primer párrafo en el que aparece como título la resurrección, ¿no? O la resurrección de Cristo, o la resurrección del Señor, o incluso en algunas versiones hemos visto que dicen el Señor ha resucitado. Está muy bien, pero luego cuando leemos esos relatos, como por ejemplo el propio de San Lucas, nos damos cuenta de que no están narrando la resurrección, no refieren cómo tuvo lugar. La razón es muy simple. La resurrección de Cristo es un hecho que está más allá de toda comprobación, de toda medición histórica. Lo que sí que transmite el evangelista San Lucas y los demás evangelistas es el mensaje, en primer lugar, que unos ángeles dieron a aquellas mujeres que habían acudido al sepulcro con la idea de ungir el cuerpo de Jesús, y luego, eso sí, también refiere las apariciones del Señor resucitado a sus discípulos. Y es ahí donde se basa, donde estriba nuestra fe en la resurrección, no en el hecho de que ninguno de los evangelistas, tampoco San Lucas, realmente refiriera o realmente narrara, relatara, contara cómo tuvo lugar ese acontecimiento que está más allá de nuestra comprensión. Ese mensaje dado a las mujeres fue trasladado, fueron, podríamos decir, las primeras apóstoles de la resurrección, pero cuando ellas fueron a dar este testimonio a los discípulos, estos no les creyeron. ¿Por qué, Juan Mari? Bueno, muy probablemente podríamos decir que se podrían señalar dos razones importantes, ¿no? Dos razones que tienen su lógica dentro del contexto del Evangelio y todo lo que se sabe de aquella época, ¿no? Y de aquel mundo como era el mundo judío de hace 2000 años. Bueno, en primer lugar, los discípulos de Jesús no creyeron lo que aquellas mujeres les contaban acerca de que el Señor había resucitado, pues sencillamente porque no comprendían lo que podía significar la resurrección de Jesús. Y fijémonos que es realmente sorprendente que si leemos los capítulos previos, tanto del Evangelio de Lucas como de cualquier otro de los evangelios, vamos a encontrar que en repetidas ocasiones Jesús anuncia su muerte a sus discípulos y les anuncia también su resurrección. Pero por alguna razón ellos no lo escucharon o ellos no lo entendían. Por otro lado, hay una segunda razón que no se puede descartar, y es que el prejuicio propio de la cultura judía de aquel momento en relación con la declaración o las declaraciones de unas mujeres, siempre consideradas declaraciones falsas y desde luego sin ningún valor testimonial en ningún tribunal judío, pues, les hacía pensar que aquello pues no podía ser cierto simplemente porque eran mujeres las que lo habían dicho, ¿no? Es una verdadera lástima que a veces las culturas humanas se hayan movido y se sigan moviendo hoy por prejuicios absurdos en el fondo que impiden ver la verdad. Pero es un hecho. Los judíos no consideraban válido el testimonio de una mujer. Vamos a decir que en aquella misma época en la que tienen lugar estos hechos, en la legislación romana, por ejemplo, el testimonio de un esclavo no tenía ningún valor. El de una mujer sí,
pero tenía que ser una mujer libre, o el de un hombre libre, pero jamás el de un esclavo. Y era curioso, para que un tribunal romano admitiera el testimonio de un esclavo, este tenía que ser sometido a tortura previamente, porque se consideraba que el esclavo o la esclava, por naturaleza mentirosos, solo dirían la verdad, como se suele decir, a palos. Para los judíos la cuestión del testimonio de las mujeres era prácticamente el mismo. Es decir, ellos no torturaban a las mujeres para que dieran testimonio en un tribunal, simplemente que ese testimonio no se requería porque no valía. Las mujeres de por sí no podían dar un testimonio válido porque eran engañadoras. Herencia, un poco herencia de Eva, ¿no? Bueno, Tellería, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué podríamos diferenciar en el hecho de apóstol? Sabemos que viene del griego apóstelo, que significa enviado, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos diferenciar o es equiparable el hecho de los 12 enviados a llevar la buena nueva al mundo y estas mujeres enviadas a anunciar la resurrección? Bueno, la verdad es que me hace sonreír la pregunta, no porque esté mal, al contrario, es una pregunta muy inteligente, pero me hace sonreír un poco la ironía que tiene a veces la divina providencia, o por decir así, el sentido del humor que puede tener Dios. Curiosamente, en una cultura en la que el testimonio de una mujer no tenía valor alguno, precisamente el Señor envía a mujeres para dar el primer testimonio de la resurrección. Y evidentemente las mujeres, estas mujeres, de las cuales el evangelista Lucas y los demás también suelen dar nombres, mujeres que tenían nombre propio, mujeres que formaban parte, curiosamente, del círculo de los discípulos. Parece mentira que conociéndolas pues no les dieran crédito, simplemente por el hecho de ser mujeres, pero efectivamente aquellas mujeres fueron, en el sentido más puro de la palabra, en el más puro, los primeros apóstoles de Cristo para anunciar la resurrección. Porque evidentemente Jesús resucitado, o bien a través de ángeles en un principio, o bien también apareciéndose él en persona a aquellas mujeres, como narran algunos testimonios de los evangelios, las envió directamente a decir que lo habían visto y a decir que él había resucitado. Así que en este sentido, efectivamente, estas mujeres fueron enviadas, fueron apóstoles de Cristo, las primeras testigos o testigas, si se puede decir así en español, de la resurrección. Y desde luego es, por decirlo así también de forma un poco jocosa, una buena jugarreta de Dios, de decir, vuestros prejuicios no tienen valor alguno. Si yo envío a una mujer, su palabra es válida porque soy yo quien la envío. Y da igual lo que vosotros penséis, lo que vosotros creáis o las tonterías de las que estéis imbuidos. Ellas dieron el primer mensaje de la resurrección y ellas fueron los primeros apóstoles, o si podemos decirlo así en nuestro idioma, las primeras apóstolas de la resurrección. En esta introducción que hace Lucas, donde nos cuenta lo que sucede en el primer día de la semana, entre lo que dicen los ángeles, les recuerdan a las mujeres que Jesús había dicho que padecería tal, y le dice al tercer día resucitaría. Esta frase de al tercer día, que luego también la decimos en el credo, ¿tiene alguna significación teológica o simplemente fue porque así lo había anunciado el Señor? Bueno, tiene una importante implicación teológica y tiene valor porque así lo había anunciado Jesús, ambas cosas naturalmente, ¿no? Hay una implicación teológica cuando conectamos el testimonio de la resurrección, de los relatos de la resurrección y las palabras de Jesús con unas palabras del profeta Oseas. Unas palabras del profeta Oseas que son las únicas en la Escritura, en el Antiguo Testamento, lo que los judíos y los primeros cristianos conocían como Escritura, las únicas palabras en las cuales se dice
al tercer día, dice, nos levantará. Al tercer día nos levantará, nos dará vida, al tercer día nos levantará. Y eso tiene una importante implicación teológica también en el hecho de que el Nuevo Testamento entiende esas palabras de Oseas cumplidas en Jesús. A ver, cuando el profeta Oseas habla, él está hablando del pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero el hecho de que el Nuevo Testamento, concretamente San Pablo apóstol, haga de el cumplimiento de esas palabras dichas por Oseas, un cumplimiento pleno en la persona de Jesús resucitado, eso tiene la gran implicación de que Jesús es la representación perfecta delante de Dios del pueblo. Es la representación perfecta del antiguo pueblo de Israel y es la representación perfecta también del nuevo pueblo de Israel, del nuevo Israel de Dios, que es la Iglesia, ¿no? O sea, cuando San Pablo dice que en una de sus epístolas más conocidas que todos somos un cuerpo, miembros unos de otros y que Cristo es nuestra cabeza, no está diciendo simplemente una figura retórica o no está simplemente empleando pues una imagen que se le ocurre en ese momento porque le suena bien o porque queda bien. Es el producto de una intensa reflexión según la cual en Cristo Jesús tiene cumplimiento todo lo que Dios había prometido al antiguo Israel. De tal manera que en la persona y la obra de Cristo, incluso en su muerte y también en su resurrección, se cumple plenamente el propósito divino para la salvación de su pueblo y luego, en el Nuevo Testamento, la salvación del género humano. Por lo tanto, el hecho de que Jesús aludiera en sus predicciones sobre su propia muerte y resurrección a esos 3 días no era porque sí. Jesús estaba evidentemente pensando en aquella profecía que él conocía bien, como todo judío, y desde luego estaba pues pensando también en el cumplimiento pleno de esa profecía. Lo que Oseas había identificado simplemente con el pueblo, el Nuevo Testamento lo identifica con Jesús de Nazaret. El propio Oseas, por poner otro ejemplo muy rápido, que además todo el mundo conoce, porque hay una cita del Evangelio de San Mateo, ¿no? Cuando Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo, está hablando de Israel, porque Israel, como veíamos, nace en Egipto y es de la esclavitud egipcia de la que Dios lo libera a través de Moisés. Sin embargo, cuando el evangelista San Mateo aplica ese mismo texto a Jesús y concretamente en una historia muy propia del Evangelio de San Mateo, que es el descenso de la Sagrada Familia a Egipto, lo que está diciendo San Mateo, sin expresarlo propiamente de forma clara, pero sí se sobreentiende, es que esa profecía que estaba referida al pueblo de Israel tiene su plena aplicación en Cristo. O sea que el verdadero Hijo de Dios no es el pueblo, sino que es Jesús, en tanto que Él representa plenamente al pueblo. O sea que esta alusión a esos 3 días, este oráculo de el tercer día, tiene una enorme importancia, una enorme profundidad teológica que a veces se nos escapa, como muchas, cuando leemos las Escrituras. Continuamos haciendo referencia a esa reacción que tuvieron los discípulos ante el mensaje de las mujeres que dice que no creyeron. Si seguimos leyendo en este capítulo de San Lucas, nos encontramos que luego el Señor aparece a los discípulos de Emaús. Y en contraste a los primeros, estos creyeron, pero podríamos decir que aplicando lo de Tomás no, porque creyeron porque le vieron. Entonces, la pregunta, ¿por qué? Los unos sí, los unos no. ¿Por qué los de Emaús sí creyeron? Bueno, la verdad es que los de Emaús creyeron, y eso que ellos hacen referencia, ¿verdad? A unas mujeres nos han perturbado diciendo que había resucitado. Es evidente que no se lo creían, pero los discípulos de Emaús no tuvieron más remedio que creerlo, porque lo vieron efectivamente y lo reconocieron, pero cuidado, no lo reconocieron curiosamente, no lo identificaron cuando estaban por el camino, cuando Él se les une, cuando van departiendo, cuando van hablando de todo lo que ha sucedido en Jerusalén,
Sí que es verdad que notaban algo especial en su forma de hablar, en su enseñanza, pero no lo reconocieron. Y es de gran importancia, también teológica, el hecho de que el evangelista diga que lo identificaron, se les abrieron los ojos, ¿verdad?, cuando el Señor partió el pan delante de ellos, porque probablemente Jesús lo debió hacer con gestos o con palabras muy características suyas. Parece ser que todos tenemos muletillas, todos tenemos gestos, todos tenemos expresiones que son muy nuestras, como se dice, y que nos caracterizan y que son irrepetibles. Cada persona tiene los suyos, ¿no? Jesús también, como persona, como ser humano, debía tener los suyos, y cuando ellos le vieron partir el pan, que probablemente lo que hizo fue dar gracias, automáticamente reconocieron quién era, pero dice el relato que desapareció en ese preciso instante. Y desde luego, como decíamos, no es un detalle sin importancia el hecho de que San Lucas haya recogido que estos discípulos reconocieron al Señor resucitado al partir el pan. El partimiento del pan, luego también en la segunda parte de la obra lucana, que es Hechos de los Apóstoles, tiene un significado muy especial. El partimiento del pan significa la comunión, el sacramento eucarístico. Sin duda alguna que el hecho de que Jesús se hiciera claramente reconocible en este gesto, el gesto ritual que debió hacer como buen judío, dando gracias a Dios por el alimento, o la manera en que se movió, las cosas que dijo, eso tiene un segundo significado que está ahí subyacente, que es la gran importancia de reconocer nosotros hoy como Iglesia al Señor resucitado cada vez que celebramos, cada vez que participamos del sacramento de la comunión. A veces se pierde un poquito de vista este matiz, quizás por el hecho de que la acción de participar del sacramento pues se ha convertido desde el siglo I en una costumbre en la Iglesia universal. Pero es muy bueno que reflexionemos cuando, además que se invita siempre en las liturgias, las diferentes liturgias, se convida a la reflexión de los creyentes, pues siempre es muy importante que recordemos que cuando nos acercamos a tomar el pan y el vino evidentemente, cuando nos acercamos a tomar el sacramento, estamos reconociendo al Señor resucitado, que es realmente nuestro Salvador y que es el Mesías. ¿Cuál es la enseñanza que da nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de Emaús y que por ende también sería válida para nosotros? Lo es y mucho, porque fíjate, Noel, es una enseñanza capital, es una enseñanza fundamental. Jesús les enseñó a los discípulos de Emaús, y como muy bien dices, Noel, enseña a todos sus discípulos, a los de aquella época y a los de todas las épocas hasta el fin del mundo, es decir, a toda la Iglesia universal, les enseñó algo tan importante como es a leer las Escrituras. O sea, a ver, lo que ellos entendían por escrituras, que es el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no existía, el Nuevo tardaría un tiempo en existir. Pero es muy importante, y para Jesús debía serlo, pero en gran manera, cuando Él se tomó el tiempo y el trabajo de instruirles para que esas escrituras, que ellos como sin duda judíos fieles, pues debían conocer, si no de memoria, sí buenos trozos de ellas de memoria. Nadie tenía una Biblia en casa como podemos tener hoy para poder consultarla. Era muy importante que desde niños los judíos en las escuelas sinagogales aprendieran sobre todo textos muy concretos, los más importantes de memoria. Bueno, pues Jesús quiso que esas escrituras que eran enseñadas, que eran repetidas, ellos realmente las pudieran leer. ¿Y cuál es ese método? Bueno, pues ese método es bajo la óptica del propio Cristo. O sea, enseñarles a reconocer, a encontrarlo, a Él en sus páginas, a comprender que Él era, que Él es
el pleno cumplimiento de todo cuanto Dios había dicho a Israel. Es decir, que cada vez que ellos abriesen las Escrituras o cada vez que ellos recordasen de memoria, o bien para sí mismos de forma personal, o bien en el conjunto de la comunidad, recordasen esas Escrituras, que supieran entender que todo eso apuntaba a Cristo. Y haciendo un pequeño inciso, podríamos decir aquí también que la Iglesia hoy, la Iglesia universal de hoy, hará muy bien o haría muy bien en seguir cultivando este método de lectura del Antiguo Testamento. No porque el Antiguo Testamento no se pueda estudiar o no se pueda leer desde otras ópticas, por supuesto que sí, además que se debe hacerlo, pero en todo lo que toca, todo lo que concierne a la vida de la Iglesia, a la piedad personal, a la fe de los creyentes, dejando de lado pues cuestiones técnicas o cuestiones pues más de alta escuela sobre cómo se han transmitido los textos, los idiomas, etcétera. Es fundamental que la Iglesia siga cultivando este método de lectura cristocéntrica del Antiguo Testamento, porque únicamente de esta forma llegaremos realmente a entender plenamente lo que esa escritura significaba en el conjunto de la historia de la salvación y a dónde apuntaba realmente esa escritura. Es una lástima y tenemos que decirlo tal como lo pensamos, ¿verdad? Lo pensamos, digo, no Radio Anglicana, sino personalmente nosotros, ¿no? Es una verdadera lástima el comprobar que en el día de hoy, después de 20 largos siglos de historia del cristianismo, existen movimientos y existen grupos religiosos que en realidad, cuando abren sus Biblias y leen el Antiguo Testamento, hacen de él un absoluto, olvidándose de que ese Antiguo Testamento tiene una clara finalidad, que es Cristo, que su finalidad no es él mismo, que sus enseñanzas no son, como hemos dicho, absolutas por sí, sino que su única razón de ser es apuntar a algo, o mejor dicho, a alguien que había de venir. Una lectura cristiana realmente de las Sagradas Escrituras del Antiguo Israel, el Antiguo Testamento que llamamos, sin duda que ayudaría a muchos cristianos, que no cabe duda que son sinceros en su fe, les ayudaría a despojarse de muchas cargas, a despojarse de mucho legalismo, a despojarse de muchos problemas que no tendrían que tener, simplemente si alguien les enseñara a que el Antiguo Testamento tiene una clara orientación, y es la persona de Cristo, y que todo él se cumple en Cristo Jesús, y que no hay que buscar otros cumplimientos o no hay que esperar otros cumplimientos, porque todo él ha hallado su plenitud en la persona y la obra de Cristo. Ojalá algún día sea así. Sí, la verdad que es muy importante esta enseñanza de cómo las Escrituras nos conducen a Jesús, y yo creo que es muy importante que el pueblo de Dios tenga esto muy asimilado, de que las Escrituras nos presentan a Cristo. Ya lo dijo San Jerónimo en su momento, ¿no? El que conoce las Escrituras conoce a Cristo, quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Y realmente la Biblia no tiene que ser nuestro arsenal, que siempre estamos buscando algo para tirarle a alguien o encontrar piedras para tirarlas al tejado de la otra iglesia. La verdad que es muy importante esta enseñanza que da el Señor Jesús a los discípulos de Emaús y también a nosotros, de en las Escrituras hablan de Él y a través de ella podemos encontrarlo a Él. Tellería, en relación a este detalle, ya habías comentado algo de que los ángeles o estos seres de blanco anuncian a las mujeres, ¿vale? Como son las elegidas, por así decirlo, por Dios. Ya has dicho, ¿no?, de que era un aspecto cultural, que el Señor quiere remarcar que para Él esos aspectos no son importantes, pero aquí a alguna querida oyente se le ha ocurrido algo y pregunta que si tiene que ver algo la fe de esas mujeres o la fidelidad de esas mujeres que estuvieron con Él hasta el fin
y que por eso pues recibieron este privilegio. Sin duda que, a ver, es muy evidente que las discípulas que acompañaban a Jesús, además el Evangelio de Lucas es el único de los 4 evangelios que menciona claramente discípulas incluso por nombre, diciendo que lo acompañaban, que iban con él y que incluso las que eran adineradas, mujeres de alta cuna o de muy buena posición social, también contribuían a su mantenimiento, por decirlo así, en un lenguaje muy actual, financiaban las campañas evangelísticas de Jesús. Sin duda que aquellas personas habían sido grandemente agraciadas con un don de Dios que era la fe, ¿no? La fe en el Maestro, la fe en el Señor. Y es muy evidente, a ver, ¿tenían fe los apóstoles? Hombre, pues sí que la debían tener, si no, no hubieran estado con el Señor pues prácticamente hasta el final, ¿no? Aunque claro, todos sabemos esa historia tan triste, el apóstol Pedro que lo niega, los demás que se escapan corriendo, uno lo traiciona, en fin, esas son realidades que existían, ¿no? O que existieron, o también el hecho de que entre los apóstoles había esa pugna de a ver quién será el mayor en el reino de Dios, una vergüenza, pero era así, ¿no? Eran humanos. Dadas sus características y las características culturales de su mundo, a ver, aquellas discípulas mujeres no podían y probablemente ni se les pasaba por la cabeza el hecho de pensar nosotras algún día tendremos un puesto de importancia en el reino de Dios. O quién será de nosotras la primera. Eso no se les pasaba por la cabeza por el hecho de ser mujeres y por el hecho de que en su mundo y en su cultura aquello era imposible. Ellas estaban siempre relegadas. Pero sin embargo, estas personas tenían de Dios un don muy grande de fe. Y es muy evidente que el Señor las había llamado y es muy evidente que las había consagrado, que las había consagrado a su persona, a su servicio. Y está muy claro, además, que el Señor resucitado no las había olvidado, al contrario. Y por esto les da este encargo tan importante, sabiendo perfectamente bien, hombre, Jesús era judío, lógicamente lo sabía, sabiendo perfectamente bien que por el hecho de ser mujeres nadie las iba a querer escuchar. Pero no obstante, el testimonio estaba allí. Y desde luego ha sido algo providencial, evidentemente, en la inspiración del Nuevo Testamento, que los 4 evangelistas, sin excepción, hayan recogido el testimonio de que fueron mujeres las primeras en recibir la noticia del Señor resucitado, y no solamente la noticia del Señor resucitado, sino también el encargo, la misión de anunciar a los discípulos que el Señor había resucitado. A ver, Jesús es cierto que se aparecería después a los discípulos y como hemos dicho al principio del programa, pues la fe en la resurrección nace precisamente con esas apariciones del resucitado, pero Jesús, para quien hubiera sido muy fácil aparecerse directamente y ya está, no, Jesús quiso que en primer lugar fueran aquellas mujeres las que dieran testimonio de él. Y en eso, puesto que las cosas nunca suceden porque sí, y menos en las Escrituras, ahí encontramos sin duda lo que decíamos, aparte de lo que habíamos comentado antes jocosamente del humor de Dios o del humor de la providencia, que sin duda lo tiene, encontramos también una enseñanza de gran profundidad para la Iglesia universal de todos los siglos. La época ya y aquella época, queremos decir, y los siglos futuros llegando hasta nosotros y a los que vengan después. Y es que Jesús, y en Jesús Dios Padre y Dios Espíritu Santo, no hacen acepción de personas y no están ni atados ni limitados por prejuicios culturales humanos. Probablemente cuando en ciertos sectores del mundo cristiano antiguo, medieval y moderno y actual se levantan de vez en cuando voces en contra de la mujer, exigiendo que la mujer quede siempre en silencio, exigiendo, como sabemos y hemos visto, por desgracia, que la mujer esté siempre relegada,
que la mujer no hable, que la mujer no enseñe, que la mujer, pues, en fin, sea, por decirlo con una expresión muy castiza en nuestro idioma, un cero a la izquierda, ¿no? Cuando nosotros vemos estas situaciones o escuchamos de estas situaciones o de personas que incluso hacen una guerra, parece ser, están en plena cruzada, ¿no?, en contra de ciertas denominaciones, particularmente dentro del protestantismo histórico, en las cuales la mujer ha alcanzado, por fin, el estatus que le corresponde como discípula de Cristo y por lo tanto puede ser una persona, si tiene las capacidades evidentemente, apta para los sagrados ministerios. Nos es imposible pues pensar en la gran ironía de esta situación, de estos relatos de la resurrección, ¿no? Porque todos esos que están diciendo que la mujer se calle, que la mujer se calle, que la mujer se calle, pues sinceramente, si las mujeres hubieran tenido que callarse, nunca habría habido testigos de la resurrección. Nadie habría dado ese testimonio. Es absurdo pensar así. El hecho de que Jesús escogiera, además deliberadamente, o bien de forma directa, o bien por aquellos mensajeros celestiales, a mujeres concretamente, para que anunciaran a los discípulos de Cristo que la resurrección había tenido lugar, dice mucho más de lo que parece. Es mucho más que unas figuras o unas escenas anecdóticas y va mucho más allá del trasfondo cultural judío, que por supuesto también está incluido, ¿no? Es realmente una reivindicación por parte de nuestro Señor del ser humano en general, de la persona humana, sea hombre o mujer, varón o hembra, ¿no?, como heraldo de las buenas nuevas. O sea, no hay ninguna razón para dejar el testimonio de las mujeres, como hacían los judíos, pues arrinconado, no sirve para nada. Lo que digas no vale simplemente porque eres mujer y ya está. Eso no tiene sentido, ¿no? Y por supuesto muchísimo menos sentido tiene que en la Iglesia ciertos sectores del cristianismo moderno aún se empeñen en decir que las mujeres no pueden tener voz. Y todo porque hay algunos textos de la Biblia que dicen ciertas cosas. Hombre, realmente existen textos en la Biblia que relegan a la mujer, naturalmente que sí, pero también hay textos en la Biblia, y no uno, ni dos, ni tres, que hablan de la esclavitud. Y sin embargo, a nosotros no se nos pasaría por la cabeza volver a ese sistema. O hay textos horribles en la Sagrada Escritura en los que incluso se autoriza a un padre a vender a sus hijos para saldar deudas. Hoy esto a alguien se le ocurriría hacerlo en un país occidental y esa persona acabaría entre rejas. Y con razón. No podemos, no es de recibo aferrarse a unos textos muy concretos de la Biblia que reflejan situaciones culturales antiguas, cuando el propio Jesús resucitado, el Señor resucitado, no ya el Maestro Jesús de Nazaret, que era israelita, sino el Señor resucitado, envía a mujeres para que den el primer anuncio, el primer mensaje de la resurrección. Hay algo mucho más ahí que una simple cuestión cultural o una simple intención de neutralizar una cultura que era injusta. Hay todo un mensaje teológico que la Iglesia está obligada a escuchar y a practicar. Juan nos cuenta en su Evangelio, en este mismo relato de la resurrección, que después del anuncio de las mujeres, salió el discípulo amado a toda prisa, llega primero al sepulcro, se queda en la puerta, pero en eso llega Pedro también corriendo y entra dentro del sepulcro y ve y creyó, dijo ahí. ¿Qué implica en este relato de Lucas esta mención que también se hace del apóstol Pedro corriendo hacia el sepulcro? También es un detalle que tiene un enorme valor, mucho más de lo aparente, ¿verdad? Porque tal como lo relata Lucas, Juan da muchos más detalles, ¿verdad? El discípulo llega primero, como tú muy bien has dicho, llega Pedro después, debía ser mayor, correría no a tanta velocidad, Juan debía ser más joven, Juan le cede el paso por respeto, entra, ve, bueno, bien. Lucas dice simplemente que Pedro se levantó, fue allí al sepulcro y también se quedó asombrado de lo que vio. Es muy evidente
que cuando leemos tanto el Evangelio de Lucas como la segunda parte, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, no hay que olvidar que ambos forman una sola obra, la obra lucana, por decirlo así, en 2 entregas, ¿no? Viendo cuál iba a ser el papel tan destacado que iba a tener la figura del apóstol San Pedro en la iglesia primitiva y luego en la tradición cristiana posterior, el papel de ser el príncipe de los apóstoles, el papel de ser alguien a quien Jesús le había dicho, esto lo dice Lucas claramente, ¿no? Yo he rogado por ti que tu fe no falte, ¿eh? Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿verdad? Anunciando de esa forma que Pedro pues iba a tener problemas, y los tuvo y muy graves, ni más ni menos que negar al Señor. Pero viendo luego el papel tan destacado que tiene, Pedro es evidentemente quien preside la primera asamblea cristiana en la ciudad de Jerusalén, la de los discípulos de Cristo. Cuando llega el día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, es Pedro quien va a proclamar ante toda la multitud de Jerusalén que Cristo había resucitado, que había sido muerto, crucificado, pero que había resucitado. Es Pedro quien va a, de alguna forma, dirigir la iglesia de Jerusalén, e incluso más adelante será Pedro quien abrirá la puerta del Evangelio a los no judíos. Ahí está el relato de Pedro con Juan, que van a la ciudad de Samaria, donde predican el Evangelio. O incluso Pedro es quien, el primero que comparte el Evangelio del Señor resucitado ya, el primero que comparte el Evangelio con un centurión romano, con un capitán del ejército romano que se llama Cornelio, ¿no? Es decir, que aquello que Jesús le había dicho a Pedro en el Evangelio según San Mateo, en este caso, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Evidentemente Pedro tuvo ese gran privilegio, porque fue Pedro quien abrió el reino de los cielos primero a los judíos, luego a los samaritanos y finalmente a los gentiles. Y luego el resto de los apóstoles, la Iglesia Universal, continuó en esa trayectoria. El hecho de que aquí San Lucas conserve, pero así como quien no quiere la cosa, ¿no? Como si fuera simplemente un pequeño apunte para que no se olvide. Como si de pronto, ay, mira, que se me ha olvidado, pues pongo aquí, Pedro salió corriendo y ya está, y no dice más, ¿no? Bueno, pues eso no es un apunte de última hora. Eso es algo muy reflexionado, muy meditado, y que se coloca así de esta manera porque eso es, digamos, de alguna forma el anticipo, el preludio de lo que va a venir después en la segunda parte, en el libro de los Hechos, cuando va a ser Pedro quien va a tener toda esa responsabilidad de la proclamación del Evangelio. Es decir, que el Pedro que va corriendo al sepulcro, que vuelve admirado después de todo lo que ha oído de las mujeres y que evidentemente no ha creído, eso es una figura muy clara de alguien que se ve confrontado a una realidad para la cual, debido a su, vamos a decir, a sus prejuicios o debido a su incapacidad momentánea para entender, pero sin embargo tiene que aceptar el desafío, tiene que hacerle frente a ese desafío y tiene que hacerle frente pues reflexionándolo y finalmente aceptándolo para hacer de ello luego el gran motivo de su vida, ¿eh? Como sabemos muy bien por una finisecular tradición cristiana, el apóstol Pedro muere en Roma, incluso crucificado, según dicen, cabeza abajo, dando testimonio del Señor resucitado. El ir a la tumba vacía, ese ir corriendo del apóstol a la tumba vacía, no es porque sí, ¿eh? Pedro estaba siendo fuertemente, digamos, sacudido en aquel momento por un testimonio que él no esperaba, por oír unas palabras que él no se había imaginado, pero que en aquel momento estaba empezando probablemente a ver claras muchas cosas que recordaba de lo que el maestro les había dicho y que hasta ese momento no había entendido bien. No son apuntes sueltos, todo en el Evangelio encaja perfectamente.
Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, esperando que sea de crecimiento y de bendición para cada uno de vosotros. Como siempre, agradecemos la disponibilidad y el tiempo compartido del reverendo Tellería para con nosotros, para con Radio Anglicana, para con todos nuestros oyentes. Así que, reverendo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Pues como decimos siempre y siempre es cierto, muchísimas gracias a vosotros, Noel, muchísimas gracias a Radio Anglicana y muchísimas gracias a toda la pléyade de amigos y seguidores nuestros que no solamente nos acompañan escuchándonos, sino como vemos también acompañan haciendo el programa con sus preguntas y aportaciones. Gracias de corazón. También recordamos a nuestros oyentes que dentro de 8 días finalizamos este segmento de estudios en torno a estudios y reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. Recordarles también que en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, ahí tienen a su disposición todos los programas, el segmento completo en una lista de reproducción preparada con el nombre de Evangelio según San Lucas. Ahí tienen todos los programas referentes a este tema para aquellos que comparten este programa como parte de su formación parroquial o también en los seminarios que recomiendan a sus estudiantes atender y participar o escuchar este espacio. Les invitamos para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, a esta misma hora aquí a través de Radio Anglicana para una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de